Entonces, mira, la altura. ¿No te preocupa a ti la altura de esa maqueta? O sea, tan levantada, ¿sabes? No me creo esa maqueta. La sensación está... Sí, bastante. Pero más... Me la creería, mira, me la creo con Robe ahí al lado, ¿sabes? Explicando. Claro. Sí que me la creo. Vaya rollo, no sabes qué decir, ¿no? Fue un spot que nos encargaron desde Escándalo Films, en colaboración con APEC, que se encarga de todo lo que tiene que ver con lo comercial, el marketing y la publicidad de algunas publicaciones impresas, una de ellas El Triangle, el periódico de información y opinión. A nosotros nos llegaron y nos dijeron, danos un spot, y nos dieron como 5 líneas, 5 inputs con cosas que querían poner, y era básicamente la voz en off. Entonces, a partir de ahí creamos 7 ideas, son 7 ideas en común, y nos cogieron esta. A nivel conceptual es una propuesta que nace de 2 referentes muy claros, que son la película de Lars von Trier de Dogville, lo que tiene que ver con la propuesta escénica y el minimalismo de set, por así decirlo, dentro de una caja negra. It hadn't exactly rained gifts on this particular township. Back down the way you came from, back down to Georgetown. Why do you need to get up the mountain? Did it have anything to do with those gunshots? Y luego también, bueno, bebía un poco de una estética muy particular, que es la de la secuencia de créditos iniciales de la película Watchmen, de Zack Snyder, como una cámara lenta que se mueve más rápido que las acciones que muestra, casi mostrando fotografías vivas, por así decirlo. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are changing. Entonces, partiendo de esta idea, Paco y yo diseñamos un concepto de 3 situaciones negativas o con connotaciones negativas de las que se hace eco el periódico del Triangle. Chicos, silencio. Había un movimiento casi tan rápido como lo que estamos haciendo, casi. ¡Carro! ¡Cortamos! Y una cuarta completamente opuesta, diametralmente opuesta a esta, marcando la luminosidad, el dinamismo del periódico y ¿por qué no?, como dimos en llamar el spot, que es la luz de la verdad, la luz en la oscuridad. La luz de la información, ¿no? Sí. ¿Cuánto es? Sí, redactor jefe.
Que cuando Escándalo hace una propuesta de estas, ¿no?, para hacer una publi, manda a 2 realizadores y se hacen unas ideas, no en común sino en particular. Entonces luego el periódico o el cliente escoge una idea. Esa idea se la dan al realizador. Como Pedro y yo nos conocíamos y fuimos allí los dos, nos coincidimos allí, pues al final pues dijimos, coño, vamos a hacerlo juntos y vamos a probar por hacerlo juntos y bueno, a ver qué sale, vamos a divertirnos. Pero yo creo que ha sido una experiencia muy grata, tanto a nivel de equipo con el cual estamos contentísimos, como a nivel de haber trabajado los dos juntos, que ya nos conocíamos, éramos amigos con anterioridad, pero bueno, además hemos tenido la ocasión de poder disfrutar de un rodaje juntos y me lo he pasado pipa. Te voy a echar de menos al lado del cómo, yo también, vamos a tener que repetir. Yo me lo he pasado bien. Des de fa 19 anys, t'expliquem tot allò que ningú s'atreveix a dir-te. Perquè tu necessites saber sempre la veritat. I perquè la veritat no entén de fronteres. Ara, més pàgines, més informació i més investigació amb El Triangle. Cada dilluns al teu quiosc i ara també diàriament al triangle.eu.